Pues por lo pronto, si te parece, vamos dándole entrada ya al siguiente, a la querida mesa con las compañeras académicas que pues ya se estarán incorporando, ya las estoy viendo ahí. Ahí está Edurne Uriarte, la escritora, y la doctora Ingrid Turquelles, alias nuestra querida Ingrucha. Así que bueno, aquí están las dos. La doctora Leticia Calderón anda en Ciudad Juárez, no va a poder estar por acá, tiene que dar una charla ahí en la Universidad de Juárez. Así que bueno, pues no nos acompañará, pero estaremos ahí en algún enlace posiblemente. Dijo que si podía nos mandaba por ahí algún mensaje o algo, si le daba chance de escuchar también y comentar algo, pues ya lo hará. Por lo pronto, pues le vamos dando la bienvenida aquí a mi querida Edurne y mi querida Ingrucha. Muy buenos días, compañeras. Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, mi querida Edurne, hola, mi querida Ingrid. Pues mire, el día de hoy hemos decidido, lo habíamos comentado la vez pasada, esta mesa de hoy la queremos dedicar a la oposición, con todo cariño y respeto, como dice el clásico. Pues ahora le toca a la oposición y bueno, pues si tenía usted algunas dudas de las mezquindades que puede haber a veces en sectores de la oposición, pues ahora que al presidente le dio COVID y que hoy el doctor Alcocer pues ya nos dio un diagnóstico pues más claro de la enfermedad que tiene ahorita el presidente y que posiblemente esta próxima semana se reincorpora a sus actividades, pero para no perder la costumbre, pues mucha gente de la oposición celebrando y casi pidiéndole a Dios que se muera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querida Ingrid Turguelles Ingrucha, ¿qué decir al respecto? Bueno, esta mesa efectivamente está dedicada con nuestro cariño y amor a la oposición de este país, carroñera, se podría decir, ¿no? Vi muchos cartones el día de hoy con buitres y carroña, porque lógico, ¿no? Yo creo que es como algo ni siquiera metafórico, es muy literal. Yo, honestamente, y lo digo en serio, nunca había visto en mi vida, ni siquiera en Chile, en los peores momentos de polarización ni nada, nunca yo había visto mensajes como los que vi ese día en la noche cuando el presidente dijo que estaba con COVID. Son los mensajes más bajos, viles, miserables que uno pudiera leer. Me hace cuestionarme como de qué tipo de gente estamos hablando, francamente, que está en el otro lado, porque ya no es como una oposición, digamos, política, es una cosa como de, no sé, a mí me pareció esto de desearle la muerte, había mensajes sumamente agresivos de ojalá se muera, a ver si nos hace el favor, el COVID, y también habían dos hashtags que estaban trendeando. Yo me salí de Twitter, pero me tengo que meter para ver estas cosas, para la mesa. Y desde mi posición de narradora omnisciente, de que ya no participo, pero igual miro, eh, claro, me fijé que Le había... hiciste caso a Violeta, ¿eh? Yo estoy siguiendo los pasos de Violeta Núñez, que Hola, es la muy persona... buenos días, queridas. Yo me tuve que salir un momento, pero muy buenos días. Ya ni les pude dar los buenos días. Perdón. Violeta es la persona más sabia del universo, yo estoy siguiendo sus pasos y me retiro de la red social, porque no hay salud mental para aguantar tanta cosa. Y como les digo, vi ese día mensajes de una agresividad, de una violencia, de un nivel de miseria que nunca me había tocado ver. Ni siquiera, les digo, en los peores momentos del estallido social en Chile, o sea, así como momentos críticos que uno pudiera decir, bueno, ahí sí, yo nunca había visto algo así. Y las cosas que ponían, habían dos hashtags, que uno era que en paz descanse y el otro era al ángel de la independencia, que a mí, como les digo, me impactó porque no solamente son ciertos politiquillos de la oposición, sino que hay una gran masa entre bots y personas y trolls, ¿no? Que están promoviendo ese tipo de hashtag con unos mensajes muy
no sé, agresivos de una violencia digital bien importante. Y yo siento, bueno, Twitter representa muy bien lo que está ocurriendo, es un nido de víboras y está súper violento, ¿no? Pero claro, ver todo esto y ¿por qué se produce esto? Bueno, precisamente porque hay medios de comunicación, hay ciertos individuos que alientan, ¿cierto? Una ambigüedad respecto de lo que estaba pasando, o sea, fake news, etcétera, y como que un poco guían, ¿no? Estos movimientos tan agresivos. Ahí les mandé unos tweets, ahí en algún minuto los Sí, mostraremos, los van pero a poner ahorita, sí, sí. claro, de ciertos individuos que se supone informan, pero que en ese momento se dedicaron precisamente a desinformar para generar esta expectativa muy espantosa, ¿no? De que no se sabía que tenía el presidente. Por ejemplo, ahí el diario de Yucatán, es un periódico, ¿no? Hablando de un infarto o de que probablemente se había desmayado y alentando cierta ambigüedad y como esta narrativa, ¿cierto?, mortuoria respecto del presidente. Joaquín López Dóriga, que también no contribuye en nada, ¿cierto? Y miren ese titular donde se cuestiona, bueno, ¿quién es este individuo que anda al lado del presidente? Y todo el mundo contestando abajo, es el abogado del Chapo y no sé qué más, que no lo es. Y si se fijan, son como que guían de cierta manera estas narrativas, ¿no? Además de lo que per se aparece desde la misma gente, eh, se genera esto de Joaquín López Dóriga, ¿no? Y hay muchos otros comunicadores y gente de Twitter, ¿no?, que estaban alentando. Ahora, uno pudiera decir, bueno, Twitter no es el mundo real, es cierto. Twitter es una red social que se maneja en ciertas clases sociales, con ciertos acomodos, ¿verdad? No es como que accede todo el mundo. Ahí tenemos otro Fernando de Buen se fijan, habría salido grave, está fuera de control, esa era como la narrativa, ¿no? No hay control, no sabemos qué va a pasar, etc. Pero un tuit esta señora es bien interesante porque ella es médico pediatra, que hizo este comentario que a mí me parece de los peores que leí, y después de esto borró su cuenta y medio trató de desaparecer y la bloqueó y esto y lo otro. Pero a mí me parece que es un comentario que yo digo, yo no llevaría a mi hijo al pediatra con esta señora, ni aunque me paguen. O sea, fíjense que le da por favor que le dé una tromboembolia pulmonar. O sea, fíjense. Y claro, como Twitter, yo les decía, no es necesariamente algo que accede a todo el mundo, como dicen muy bien en el chat, estoy leyendo, es un reflejo de de la sociedad, claro, es un reflejo de la sociedad. Es un pequeño, como uno pudiera hacer como una especie de laboratorio, donde uno pudiera ver qué es lo que está circulando en la sociedad, y claro, vemos que esto circula en la sociedad, o sea, literalmente mucha gente que yo no sé cuál será me imagino que están bastante desesperados por haber perdido, este otro también es periodista, Daniel Marmolejo, miren por favor minutos críticos para el país, o sea, generando caos, ¿no? Y parece como un nado sincronizado también. Entonces uno dice, bueno, ¿y a esta gente qué le pasa, no? A esta gente le pasa que está desesperada. Está desesperada por haber perdido privilegio, está desesperada por perder frente a un gobierno que no los va a tomar en cuenta, no les va a dar lo que les daba. Y esa desesperación está convirtiéndose en una cuestión sumamente baja y sumamente violenta, que bueno, hay que observarla. No es malo hablar de la oposición y no es malo hablar de estas cosas porque son procesos que hay que irlos mirando, porque a partir de estas agresividades, violencias y desesperaciones termina saliendo gente como Bolsonaro, gente como Trump, ¿verdad?, que representa un poco esta violencia y representa este sentir. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta estos procesos que están ocurriendo y preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le pasa a esta gente que está en su casa deseándole la muerte al presidente, francamente? Yo creo que da para preguntárselo y decir, bueno, ¿qué pasa en esta sociedad? Está muy desmantelada, ¿verdad? El tejido social está bastante roto, como para tener una gran parte de la población con este tipo de narrativa. Te dejo hasta ahí para que Durna nos complemente.
Muchas gracias, querida Ingrid, querida Edurne. Les decía hace rato que muy buenos días, no las saludé, que espero que todo vaya muy, muy bien. Y bueno, sobre esto que está comentando Ingrid Edurne, sobre la situación, a quién le sirve esto, para qué y por qué se generaron este tipo de información. Y bueno, vemos, ayer estuvimos como muy pendientes de ver cuál iba a ser la respuesta, no porque sea ahí la respuesta clave, pero sí es un indicador importante en términos de los mercados económicos, ¿no? Porque incluso vimos que ante este anuncio que hizo falso, ¿no? Una cuenta de López Dóriga que decía murió el presidente, ¿no? Y bueno, y todo esto que ya nos está compartiendo ahorita Ingrid en torno a decir, bueno, pues que se muera, ¿no? Incluso leímos si ya se murieron dos López, hacían alusión a Ignacio López Tarso y a Chabelo, ¿no? También que se apellida López, pues viene la muerte del presidente del otro López, bueno, todo esto que estuvimos viendo y queríamos ver cuál iba a ser la reacción en los mercados económicos y financieros. Y lo que vimos ayer nos llamó mucho la atención, el peso se fortaleció y la bolsa no se movió. Entonces, eso también para nosotros es un indicador y una lectura en términos económicos, pero también políticos. Y entonces regresamos a la pregunta, querida Durne, ¿a quién le es funcional esto y para qué? ¿No? ¿Cuál es la intención de generar toda esta narrativa en redes sociales, querida Edurne? Y pues buenos días, Violeta y Ernesto e Ingrid. Extrañamos a Leticia el día de hoy. Y bueno, yo todavía me niego a ser parte de tu sabiduría anti redes sociales, porque a mí me gusta mucho Twitter y me parece que es una ventana súper privilegiada, un montón de información y gente y bueno, pues ahí seguimos todavía un poquito más a ver cuánto nos dura. Y bueno, yo creo que es poco lo que puedo agregar a lo que ha dicho Ingrid. No sabía el dato de la economía, así es que esa parte se la voy a dejar además a la doctora Violeta, que es nuestra especialista en cuestiones económicas, pero sí es interesante porque lo que yo estuve haciendo ayer fue escuchar las opiniones de medios de comunicación al respecto, ¿no? ¿Qué relevancia le daban a la situación? Si no pasaba de un chisme en las redes sociales y pues no, sí es un tema importante el nivel de agresividad, el nivel de violencia, eh, no solo en redes, el nivel de violencia que se está generando cada vez, por ejemplo, que AMLO se enferma, porque no es la primera vez que sucede esto. AMLO se enferma, ya le están diciendo que se murió, cuántas veces no le han dado diagnosticado infartos fulminantes prácticamente, o sea, a lo largo del sexenio hemos tenido pues varios eventos de este tipo, pero va creciendo, ¿no? O sea, lo interesante es que es cada vez eh, más fuerte y como más generalizada esta experiencia de odio hacia el presidente, hacia las personas que acompañan este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, sí es por un lado la salud del presidente un tema de seguridad pública y de seguridad nacional, pero llevan este tema de la seguridad a unos niveles delirantes, ¿no? Como decir, como Denise Dresser, y otros más que están ahí como, si son el gobierno de cambio, ¿por qué nos ocultan información sobre la seguridad del presidente? Espérate tantito, ¿no? O sea, sí creo que hay un problema de comunicación en general desde el gobierno federal, donde ellos podrían a lo mejor contener y minimizar este tipo de reacciones y que por alguna razón no sigue sin ser importante para ellos. O sea, como que no sé si hasta el gobierno permite que prolifere estos mensajes, que los dejen reaccionar para que los veamos, para que veamos dónde están parados desde la oposición. No tengo idea, ¿no? Me hago esas preguntas, pero sí es interesante que ellos podrían contener eso y a la fecha pues siguen
sin contemplarlo, ¿no? No sé qué pase allí. Y bueno, pues sí, esto les sirve completamente sin, como decía ayer Fernando Buenavad en una entrevista, no podemos saber con Astillero, no podemos saber realmente quién detona toda esta perversión de mensajes, pero sí podemos ver cómo se distribuye, cómo opera, qué tipo de mensajes se está mandando. Y es interesante porque justo con el tema de la oposición en general, pues es reafirmar el mensaje de ingobernabilidad, por ejemplo, ¿no? Eso es clarísimo, o sea, es el mensaje de la ingobernabilidad, del caos, y de seguir cultivando un odio a la figura de AMLO, que es una figura tan importante y donde hay tantos afectos contenidos en su persona, pues claro que el odio es un mensaje tremendo, ¿no? Pero también lo que nos revelan, o sea, les habla a un montón de gente que está en contra de Andrés Manuel, perdón, pero también nos habla a nosotros porque nos permite ver qué está pasando allí en un sector de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues ahí en ese sentido yo agregaría una idea más que también tomo de Fernando Buenavad, y es la falta de la carencia teórica, ¿no? La falta de teorías, la falta de, pues incluso valores, y digo, se burlan mucho del humanismo, pero ellos no tienen una propuesta ni ética, ni teórica, ni nada sobre la justicia social, sobre la seguridad, sobre absolutamente nada. E incluso escuchando a la estudiante de la UAM hoy, pues por supuesto que me congratulo mucho de escucharla, porque o sea, tú vas y ves lo que pasó el 17 y 18 de abril en el evento de los que quieren ser candidatos de la Marea Rosa, y pues no tienen para nada ese nivel de conciencia social, de discurso, es impresionante, es en serio muy, muy, muy impresionante, y pues hacia allá vamos a ir. Entonces yo aquí lo dejaría y sí, aquí lo dejaría. Gracias, gracias, mi querida Edurne. Leonardo, hay un cartel ahí de los que te pasé ahorita, que es el número 2, el número 2, y que me gustaría colocarlo a cuadro porque estamos hablando de los sectores de oposición. Es el cartel donde aparecen varias bolitas con los nombres de los participantes en el evento. Es el cartel rosa, es uno de los rosas. Es que, perdón, pero estábamos teniendo problemas técnicos que no podíamos descargar las imágenes, entonces Leonardo tuvo que hacer ahí unas maromas para colocarlas. Pero hay un cartel rosa que dice Foro, Unidad y Gobiernos de Coalición, y es precisamente ese que usted está viendo a cuadro. Y, y esto lo traigo a cuenta, Ingrid, porque pues son los actores, digamos, de la oposición, las figuras públicas, déjame decirlo así, como renombradas en ese mundo macabro, ¿no? Pero entonces es líderes de la coalición confirmados, ¿no? Y déjame retomar esto de líderes de la coalición, porque es importante la referencia que tiene esta llamada marea rosa, y yo lo sigo lamentando por el rosa, qué manera de ensuciarlo. Beatriz Paredes, Claudia Riz Massieu, Demetrio Sodi, Enrique de la Madrid, Francisco García Cabeza de Vaca, Gustavo de Hoyos, Ildefonso Guajardo, Silviano Aureoles, Santiago Krill, Miguel Ángel Mancera, Lili Telles, Dios bendito, Juan Carlos Romero Hicks, José Ángel Gurría, y además, para cerrar con broche de oro, ponentes. Eh, Diego Valadez, Federico Reyes Heroles, José Antonio Crespo, José Ramón Cosío y Macario Chetino. Pues qué decir de pues estos grupos, mi querida Ingrid Turquelles. Yo lo siento mucho por el... A mí me encanta el rosa y me enfada mucho que se hayan robado el color que más me gusta, pero bueno, no podemos usar más el rosa.
es que qué notable que sea el rosa, o sea, porque ¿cuál es el emblema del INE y de su marcha y la lucha por la democracia? Nosotros no somos un ente político, nosotros estamos luchando más allá de la política. El mismo color que ahora se configura como el color de una coalición que va precisamente a buscar elecciones. O sea, ¿qué más confirmatorio de que el INE ha sido utilizado, esa lucha por el INE, con fines 100% electorales? O sea, ya el rosa es lo que a nosotros nos permite darnos cuenta de que va directo, ¿no? O sea, desde la marea rosa de defendamos las instituciones a el rosa ahora de votemos por esta gente y este foro, claramente está todo ligado. Ya no nos pueden volver a decir que lo del INE era una cuestión institucional, ¿verdad? ¿Y esto qué es esto que estábamos viendo, esta aberración? Un foro que se desarrolló el 18 y el 19, no tuve el estómago para verlo, pero ahí está. Foro Unidad y Gobiernos de Coalición, así se llama, que es convocado por una plataforma que se llama Unidos, que adivinen de quién es, del señor que está detrás, el señor el señor titiritero Claudio X González. Una vez más, en otro intento, porque esto lo hemos visto tantas veces desde que estos últimos años, como de intentos de movimientos creados por Claudio X González, que van cambiando y cambiando sus nombres, cambiando sus colores. Ahora está el rosa, ¿no? Y es un encuentro, ¿cierto? Que es un encuentro que en el fondo no es un encuentro, es una pasarela de presidenciables o de candidatos posibles, ¿verdad? Que pudieran hacerle frente a la corcholata elegida por Morena, ¿cierto? Para las presidenciales del 24. Y vemos afichitas hermosas ahí como Claudia Ruiz Massieu, tú comentabas, Ernesto, la queridísima Lili Telle, Enrique Lamadrid, Gustavo de Hoyos, Santiago Krill, que ahí es bien interesante lo que está pasando con Santiago Krill, hay que observarlo, Beatriz Paredes, José Ángel Gurria, entre otros, bueno, y se toman esta foto que vemos en el primer día del foro, que está convocado, insisto, por Claudio X González y todas sus organizaciones, ¿no? Ese es como el fondo. Y esta plataforma de Claudio X González, que se llama Unidos, con una arroba, ¿no? De Unidas, Unidos. Yo creo que trataron de ser como incluyentes, pero como que no les sale, entonces pusieron una arroba ahí. Unides, plataforma que forma, ¿cierto?, el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE y Unidos por México. Miren la cantidad de plataformas impulsadas todas por este señor, ¿cierto? Con participación ahí vemos de legisladores, de empresarios, de opositores, de todo, ¿no? Es como una especie de, vénganse todos los que estamos en contra y tratemos de hacer algo que suene a que estamos haciendo algo de coalición, que nos estamos uniendo, ¿no? Por eso siempre usan la palabra unidos, 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 como aquí somos todos en contra de este presidente líder terrible dictatorial, ¿no? Y es bien interesante porque cuáles son, digamos, las dos ejes que ellos plantean, pues yo estuve ahí leyendo un poquito de este evento, cuáles son los ejes que ellos plantean a resolver en este foro. Ellos hablan de un exacerbado presidencialismo, por una parte, y por otra parte, un riesgo en la gobernabilidad del país. Y miren qué interesante, que el PRI y el PAN nos vengan a hablar de exacerbado presidencialismo, a mí me da hasta risa, yo digo ya, ok, miren de quién viene ese comentario, o sea, miren por favor que viene del PRI el comentario de exacerbado presidencialismo. Y por otra parte, el riesgo de gobernabilidad. Y cuando hablan de riesgo de gobernabilidad, bueno, están como apelando siempre a la doctrina del shock, ¿no? El miedo. El país no va a prosperar, le va a ir mal, no es gobernable, las instituciones no funcionan. La típica narrativa de cualquier derecha, de cualquier lugar. No tienen nada de especial, ¿eh? O sea, que ellos se sientan especiales está bien, pero su narrativa es cualquier derecha de cualquier país. O sea, lo mismo escuchamos en Argentina, Colombia, en cualquier lado, ¿no? La gobernabilidad, el país se va a caer. Y en la primera sesión de este evento, ¿no? Aparece el Diego Valdés, que es el ex procurador investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde él advierte que el país está sufriendo una concentración de poder. Miren, o sea, el PRI y el PAN diciendo, ya, insisto, es que me da esta risa. Y lo importante es que se proceda a detener las facultades de concentración de una sola persona.
sea, miren por favor de nuevo el tema del exacerbado presidencialismo. Y en la primera sesión, ¿cierto?, aparece Claudia Ruiz Massieu, que ella dice que considera que México está, y la cito a ella, pues todo, de ella, y que asuma su narrativa, y dice, México está en una crisis de gobernabilidad y de legitimidad del sistema de partidos. Fíjense ahí, bien interesante que hable de la legitimidad del sistema de partidos. Y ella pide apostar por una coalición, nuevamente la cosa de unirse, de coalición, porque saben que solos no pueden hacer nada, juntos tampoco, pero bueno. Entonces, esta coalición, ¿verdad?, para darle, y cito de nuevo lo que ella dice, mayor centralidad al poder legislativo, e incorporar a la ciudadanía de manera decidida. Y habla mucho de la sociedad civil, de la ciudadanía, que por supuesto se refiere a una clase social específica. Cuando hablan de ciudadanía están pensando en clase media, media alta. Esa es la ciudadanía para esta gente, ¿no? Y por lo tanto hablan de, bueno, el presidencialismo, que se basa en el culto, y luego habla aquí la famosa que la tenemos en pantalla, Lili Téllez, ¿no? Que ahí yo debo decir, gran error de Morena, haber sacado a esta señora espantosa. Y ella propone 3 ejes de gobierno, porque ella sí realmente quiere ser candidata presidencial, lo ha dicho del día 1, y se siente realmente candidata. Entonces ella dice que ella propone 3 ejes. 1, poner en orden al país para abatir la inseguridad, la violencia y la impunidad. Ya, eso es muy, muy fachito clásico, es lo que decía Trump. 2, dice, debe ser esa la prioridad nacional, la seguridad, ¿no? El orden, la seguridad, ya. 2, para ordenar al país necesitamos autoridad y no autoritarismo, porque ella apela que el presidente López Obrador es autoritario, bla, bla. Y 3, emprender la tercera era de modernización económica de México y dejar por sentado, y aquí vengo a responder lo que Edurne decía recién, ¿cuál es la ideología de esta gente? ¿En qué cree esta gente? ¿Cuál es la filosofía? Y con esta frase, Edurne, te respondo, mira, dejar por sentado que la libertad individual debe ser el centro de la acción pública. Ahí está la ideología. ¿Cuál es la ideología de estas personas? El neoliberalismo. El neoliberalismo que implica la individualidad absoluta, es decir, el bienestar individual. No me interesa el colectivo, no me interesa la comunidad, me interesa mi propio bienestar, ¿no? Y fortalecer, por supuesto, el libre mercado para que cada uno por sí mismo logre llegar a algún lugar y, bueno, si usted es pobre es porque es flojo, ¿no? No es porque haya un tema estructural. Esas son las ideologías que circundan a estas personas. Ese es como el sistema ético, ese es el sistema filosófico en el que ellos creen, que es un sistema filosófico 100% económico, es decir, un bienestar económico que te va a permitir como humano desarrollarte de manera hiper individual. Así que bueno, en términos de presidenciales podemos hablarlo después, pero aquí se ve claramente a Lili Téllez siendo como la fichita number 1, digamos, de la coalición esta. Santiago Creel, que le hace la pelea, la octava ayer sacó una nota donde Santiago Creel afirma que ahora él está más arriba en las encuestas que Lili Téllez, entonces ahí ellos dos están como, ¿quién tiene? Que siguen siendo unas encuestas que están re lejos de Morena, pero bueno, pobrecitos, están debatiéndose ahí por el último lugar. Y otro tema que hay que empezar a ver es qué va a pasar con MC, porque Luis Donaldo Colosio efectivamente tiene bastante, le va mejor que a Lili Téllez, Santiago Creel y a toda esta gama de gente, pero MC no está participando de estas coaliciones y está siendo absorbido de alguna manera por Morena. Y vemos a Samuel, amigui de Claudia Sheinbaum, vemos, ayer vi una foto de Alfaro, que también estaba con Claudia Sheinbaum, es decir, no sé si MC va a generar coaliciones con Morena, va a ir solo o va a coalicionar con esta pobre gentecita de dinosaurios del PRIAN. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, querida Ingrid. Pues Edurne, voy a regresar un poquito al tema anterior. No sé, porque hay algo que tú comentaste que me parece muy, muy interesante en términos del tema de comunicación y el modo, el tiempo, y esto que pasó con el vocero, que también ha sido ampliamente comentado, el vocero de la presidencia, que salió a emitir un comunicado diciendo el presidente se encuentra bien, seguirá con su gira, y unos minutos después el presidente
presidente tuiteó de que estaba enfermo, que había contraído COVID y que no continuaría esta parte, y que bueno, generó eso también ahí una situación pues de incertidumbre, ¿no? Aunque yo insisto, los mercados en términos de incertidumbre económico lo han tomado pues de otra manera. Incluso ayer, voy a volver a comentar, ayer veíamos que las portadas de este periódico que está relacionado con la economía y con el mundo financiero, pues lo que puso en primera plana no fue eso, sino fue lo de la ley minera, y hoy está poniendo también esto que vivimos el día de ayer en la UNAM, que también es muy, muy interesante, estas declaraciones del secretario de Hacienda de cómo la economía creció más de lo previsto. Y bueno, ayer, insisto, tuvimos muy buenos resultados en términos económicos, y entonces, bueno, pareciera, Edurne, que el discurso del vocero pues generó también, no fue ahí coordinado, algo pasó, y también eso generó pues cierto pues debate, polémica. ¿Cuál sería tu valoración de eso? Y lo otro que también a mí me llama mucho, mucho la atención a partir de esto que comentaba Ingrid, es la presencia, y también veo que se está fortaleciendo, le hemos venido dando seguimiento a José Ángel Gurría, ¿no? No olvidemos que él tuvo un papel fundamental en el gobierno de Ernesto Zedillo, y bueno, vemos y que también es parte de esta propuesta y de cambio estructural que hubo en nuestro país, ¿no? De todas estas reformas estructurales, y que hay un antes y un después, incluso también a partir de la llegada de él, incluso a Hacienda, ¿no? Ahí a esta secretaría. Y entonces, pues nos llama mucho la atención cómo se ha venido fortaleciendo, pero también cómo algunos sectores lo han empezado a posicionar muy, muy fuertes. Algunos sectores ligados con los mercados financieros y con la parte económica lo han empezado a posicionar. Y bueno, pues también aquí hay que darle un seguimiento, me parece importante. No podemos estar distraídos a lo mejor con otros candidatos como Lili Telles, que podría ser más mediática, pero me parece que también aquí se podrían estar fortaleciendo otros candidatos. ¿Cuál sería tu valoración, querida Edurne? Sí, pues bueno, lo primero es que tu pregunta en relación al tema anterior coincide con un comentario que vi aquí en el chat, que también mandamos saludos a todos los del chat que siempre nos saludan. Fernando Salazar, que también decía, bueno, ¿y cuánto tiempo y dinero se necesita para estar invirtiendo en estas cosas, ¿no? Y tú das justo en el clavo, y es un asunto de coordinación más que de inversión económica, ¿no? Es tener a alguien allí que está sensible, que se percata, que se da cuenta que algo está mal allí en el área de comunicación, que hay que atender y resolver, ¿no? No es más que, desde mi punto de vista, en la poca experiencia que tengo en temas de comunicación, muchas veces es estar alerta, estar atento y decir, a lo mejor por aquí puede venir un bomberazo. Y es tan grande el vacío que hay, que justo se suceden estas contradicciones, que tienes al presidente por un lado siendo atendido por COVID, y a su persona de comunicación, que esa es la persona de comunicación, que es Jesús Ramírez Cuevas, diciendo que ya mañana sigue adelante sin ningún problema. Entonces, justo lo que revela es esa inconsistencia, esa falta de poner a alguien que esté monitoreando. No sé exactamente qué tipo de comunicación tiene que ser, si tiene que estar más cerca del presidente que del área de comunicación, pero sí alguien que puede atajar este tipo de situaciones y no convertirlas en problemas, ¿no? Entonces, o sea, porque se nos van 2 días de una cantidad de odio impresionante, impresionante, y eso es algo de lo que quiero hablar después sobre el tema de la oposición. Pero eso por un lado. Y lo que decías de la economía me pareció interesante, porque no sé si es causa, digamos, que a alguien le conviene promover esto, o si es un efecto donde alguien resulta beneficiado directa o indirectamente. Ahí yo te quiero pasar otra vez la pelotita, querida, querida Violeta, para que a lo mejor tú nos arrojes un poco más de luz de cómo funcionan esta economía tan invisible muchas veces para nosotros, donde un resultado de este tipo puede parecer que alguien metió mano para difundir, para ganar algo, pero en realidad
también indirectamente se ganan cosas, ¿no? Porque justo, y quería decirte que Macario Schettino debería venir a escucharte, porque justo su última nota en el Financiero, me parece, dice que AMLO ya logró lo que quería, que era desestabilizar a nuestro país, desestabilizar nuestra economía, y bueno, como fue un ponente de estos días del 17 y 18, pues creo que pues sí es interesante a las personas que eligieron, ¿no? Y ya acercándome hacia el tema de la oposición y lo que comentaba Ingrid, que ahorita voy a ir a la cuestión de la ética también. Ayer lo primero que hice fue buscar a ver qué decía, ¿no? Las redes y el Google sobre la oposición en México. Y me pareció una cosa interesante que es, hay un glosario en el sistema de información legislativa que yo ya había consultado antes, pero no lo tenía presente ahorita, que tiene una entrada para la palabra oposición. Y en términos muy generales es un término que actualizaron por última vez en 2017, o sea, es una definición que viene de las legislaturas anteriores, que básicamente define a la oposición como una unión entre personas. Es una definición muy simple, una unión entre personas que persiguen fines opuestos a los que detentan el poder político o económico, ¿sí? Y están reconocidos institucionalmente estos poderes. Entonces es una unión de personas que va en contra de un grupo que está legítimamente reconocido en el poder y se entienden como autoridad. Y aquí también entran los partidos políticos. ¿Por qué retomar una descripción o una definición tan simple? Porque creo que es interesante ver qué tenemos todos en la mente cuando estamos hablando de la oposición, porque sí son un factor de control y limitación del gobierno en turno. En este caso, creo que toda esta oposición cumple con esa definición en términos formales, pero pues no dejan de ser una banda de pillos, ¿no? Y esas definiciones escapan digamos, se escurren como agua las trayectorias de las personas que se unen en contra de estos grupos en el poder. Y entonces lo que tenemos es un gobierno actualmente que en buena medida jugó el papel de la oposición por muchos años y ahora una parte de esa oposición está en el gobierno. No toda. Hay oposición de izquierda, ¿no? Que puede ser vista como traidora, como el caso del ejército zapatista. Es una forma de oposición, yo diría. Y entonces es más complejo. ¿A qué te refieres como en el caso del ejército zapatista? No entendí, perdón. Me refiero a que no están a favor no son partidarios del gobierno de AMLO y que tienen una posición crítica e incluso opuesta en muchos temas. A eso me referiría. Okay. De izquierda, o sea, hay una oposición, yo pensaría que con el ejemplo del zapatismo podemos tener todavía una oposición de izquierda que sigue circulando allí. Es decir, la oposición no es nada más esta banda de pillos que salió del poder y que ocupan un espacio que se queda vacío. Y que para poder seguir en el gobierno, para poder seguir en la lucha política, para seguir permaneciendo en las posiciones de poder, pues tienen que ocupar ese espacio, porque ese es el que les toca en estos momentos, ¿no? Entonces, lo que tienes es una oposición que nunca tuvo que pelear por ser gobierno y ahora tampoco sabe lo que es ser oposición, ¿no? Y entonces proponen una cantidad de cosas, vimos, no sé, les mandé la propuesta de Demetrio Sodi. La tenemos por ahí también. Ay, no, me pareció fantástica porque lo primero o sea, son 20 puntos o sus propuestas de gobierno y lo primero que dice es viva el pueblo o viva la gente, algo así dice. Y entonces, si de veras eso es una propuesta, en serio eso estás entendiendo por una propuesta, entonces tú vas al lenguaje escrito y vas a encontrar dos cosas, ¿no? Por un lado, temas súper básicos y por otro, porque por ahí también son medidas que está tomando AMLO como la Guardia Nacional y en algún punto ahí Demetrio Sodi dice, no, pues yo voy a retirar al ejército y le voy a dejar las policías a los estados.
yo voy a retirar el presupuesto del presidente, no voy a quitar el dinero de la cartera del presidente y se lo voy a dar a los estados. Y entonces te pone a pensar, pues, ¿qué están pensando estas personas que es posible realmente realizar en este gobierno, ¿no? ¿Qué nos están expresando que saben realmente operativamente? Porque si alguien tiene que saber cómo funciona este gobierno, pues son los candidatos que tienen propuestas, que no puede ser viva la gente. Entonces, eso por un lado. Y por otro, se me estaba yendo la idea, pero sí, pues eso por un lado. Y bueno, sostenerse en este gobierno, ¿no? Dentro de este juego de poder donde ellos ahora ocupan el papel de la oposición, pues les implica estrategias. Tienen que generar estrategias de donde saben, ¿no? Y de donde saben pues es muy al estilo de lo que hemos visto siempre con esto, con todo este sector de gobierno tradicional, digamos, de derecha también, o progresista de centro, o neutrales, que en el fondo son de derecha, o como se quieran definir, porque pues ahí tenemos, por ejemplo, a José Antonio Crespo, que está en medios de comunicación y que parece y que se mueve dentro de un tema de neutralidad, o a Carmen Aristegui, que podrían estar dentro de esa oposición de izquierda y que terminan acercándose más a la derecha en el caso de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienen que generar estrategias mediáticas, con el apoyo de numerosos intelectuales de medios de comunicación. Y allí lo que mandan son los mensajes que bien dice Ingrid, ¿no? Mensajes de ingobernabilidad, tenemos lo mismo de siempre, un nuevo presidencialismo, y ellos juegan aquí con el papel de la ciudadanía, donde el ciudadano no es el pueblo, ¿no? Es la sociedad civil. Ser sociedad civil está bien, el pueblo no existe, diría así, ¿no? Y entonces hay un reconocimiento, arrojan luz a un sector de la sociedad, pero ocultan a otro, como siempre lo hacen. Y entonces el ciudadano de la democracia es esa sociedad civil que es afín a ellos, ¿no? Y no solo eso, sino que en su discurso, y voy a cerrar aquí, tengo más ideas, pero en su discurso lo que hacen todo el tiempo al irse hacia Andrés Manuel, por un lado recuperan sus ideas, porque claro, ellos las van a lograr mejor. Ellos le van a enseñar a Andrés Manuel cómo sí se hace un muy buen gobierno, el mejor gobierno que hemos tenido, pero no asumen ninguna responsabilidad cuando dicen que toda la trayectoria que tienen, José Ángel Gurría, Demetrio Sodi, diciendo tengo 42 años de experiencia, no asumen ninguna responsabilidad del Estado que tenemos actualmente, ¿no? Ni Silvano Aureoles en Michoacán, ni Santiago Krill, no, o sea, nadie. Esa parte o sea, no le hizo nadie. Ellos nada más crearon un Estado y tienen toda la experiencia, pero todo el desastre que tenemos está en el nuevo gobierno. Ahí le dejo. Gracias, mi querida Edurne. Mi querida Engrucha, hace un rato señalabas precisamente este personaje de Claudio X González, ¿no? El titiritero. Tenemos dos videos porque me parece importante, más allá de si a usted le cae bien o mal este personaje o pues cualquiera de los anteriores que le acabamos de leer en ese maravilloso cartel que pues, nos regalaron, eh, entender la mirada y la visión para también tratar de colocar de qué proyectos estamos hablando, de qué visiones estamos hablando de estos mundos opuestos que pues me parece que cada día queda más claro. Así que si les parece, son videos de menos de un minuto cada uno, muy cortitos, pero que nos ilustran la mirada, la visión de un personaje que se ha vuelto en un personaje importante para la oposición, porque es el que los lleva aquí y allá y los convierte de rosa o de amarillo o de quién sabe qué color, o de azul, del color que quiera, y ahí van todos a obedecer ahí. Vamos a escuchar a Claudio X González
mirar para el norte, dice, hay que mirar para el norte. Segundo, nuestra situación, 120 millones, país joven, posición geoestratégica, 3.000 kilómetros con la potencia económica más grande de todos los tiempos. En mi opinión, Estados Unidos seguirá siendo con mucho la potencia más importante en el mundo en el siglo XXI. Se los asegura su educación, sobre todo su educación superior. La creatividad y la capacidad de destrucción creativa que existe en esa nación es asombrosa. Hace 5 años, IBM, Intel, la de las computadoras, Compaq, eran los reyes de la tecnología. Hoy no son ellos, son Facebook, es Amazon, en 5 años le dieron la vuelta al sector tecnológico y crearon empresas que tienen valor como Apple o como Amazon o como Facebook, ¿no? O Google, valen más que todas las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. Una de esas empresas. No, su capacidad de creación de valor es impresionante. Y nosotros somos los vecinos. Y la zona económica más dinámica en el siglo XXI, dicen los que saben más que yo de esto, va a ser Norteamérica. Norteamérica. Tenemos un gran futuro, nada más no se nos ocurra ver para el sur. Hay que ver para el norte. Asegurado, queridos amigos. Pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple, es decir, que no tuvieran el 50% de los diputados. Porque si no tienen el 50% de los diputados, queridos amigos, entonces ya no puede pasar, olvídense, un cambio a la Constitución, no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y por otro lado, el presupuesto, que es prerrogativa de la Cámara de Diputados, quedaría en manos de la oposición. Asegurado. Pues vaya, esta es la mirada y la visión. Son altos contrastes, mi querida Edurne. ¿Cómo es tu mirada ahí? Me toca a mí, no le toca a Perdón, él. no, perdón, Ingrid, me equivoqué. Sí. Así como... Ajá. Eh, interesante, porque yo pienso que este señor Claudio X González es, cuando uno habla de la oposición, hay que pensar en él, o sea, principalmente, ¿no? Él es el gran artífice, ¿verdad?, de esta agrupación que quiere retornar al poder. Y él va captando estos personajes de acuerdo a su conveniencia, porque bueno, es el financista también, o sea, hay que pensar quién es Claudio X González, dueño de qué es un empresario, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y es bien interesante los videos que pusiste porque remarca 2 puntos, creo yo. Uno que tiene que ver con esta adoración a los gringos clásica de la derecha, ¿no? Y otra que tiene que ver con el tema de la mayoría simple, es decir, con el tema legislativo. En términos de esta adoración de gringos, de Estados Unidos es el país que todos queremos ser y para qué vamos a mirar al sur, queremos mirar al norte, que yo creo que es muy definitorio de lo que realmente ellos son y por eso hablo yo del neoliberalismo en el sentido de que, bueno, no hay sociedad más neoliberal, aparte de mi pobre Chile, pero fue impuesto, pero no hay sociedad más neoliberal que Estados Unidos, ¿cierto? Cómo se maneja, el extractivismo de Estados Unidos y Canadá, es decir, América del Norte en general ha sido, yo creo que son los íconos, ¿cierto?, de lo más neoliberal que existe en el mundo y por lo tanto, para él es un empresario, él piensa desde un punto de vista empresarial y desde un punto de vista del libre mercado y de la creación de dinero, ¿no? Ese es su foco en la vida. Él está pensando, por supuesto, en ese modelo, porque es un modelo que a él le encantaría tener, ¿no? El modelo norteamericano de creación de valor, de grandes empresas, pero sería interesante que él fuera a ver si realmente en Estados Unidos la gente vive bien, porque la verdad es que no. Todos los días vemos videos de balaceras y asesinatos y violencia en las calles de Estados Unidos, entonces ese modelo en particular es un modelo bastante espantoso, pero él por supuesto está como endiosando, ¿no? O sea, como fuera de la realidad, pensando de que son modelos sostenibles y que pudieran aplicarse a México, él pensando que la cultura mexicana es parecida a la cultura gringa, cosa que no tiene absolutamente nada que ver, más bien México tiene que mirar al sur, a Latinoamérica, o sea, porque somos latinoamericanos, no somos gringos, de hecho ni siquiera hablamos inglés, hablamos español, entonces bueno,
Es bien interesante porque, claro, lo delata de cuerpo entero de lo que él es, ¿no? De lo que él quiere, de cuál es su proyecto de país, que es un proyecto de país 100% neoliberal, eso es lo que él siempre ha pretendido, y también, por otra parte, está el tema legislativo, que a él le preocupa enormemente, que tiene que ver con las mayorías. Por supuesto que quien tiene la mayoría en el Congreso puede hacer cambios estructurales, y yo ahí le tengo una crítica a Moreno, le tengo una crítica, que es cuando se tuvo mayoría calificada, se tendría que haber aprovechado para hacer cambios estructurales más radicales de los que se hicieron. Yo siento que hemos sido la izquierda muy condescendiente, muy bien portados, muy respetuosos de los tiempos, pero eso a la larga nos va a traer problemas. Se tuvo mayoría calificada, no se modificó la Constitución, no se cambiaron una serie de cosas que se tendrían que haber cambiado, y cuando se quisieron hacer nuevos plan A, plan B, plan C, ya no había mayoría calificada en el Congreso. Hay mayoría simple para pasar leyes, pero no hay mayoría calificada que es para modificar la Constitución. Son cosas distintas. Y Claudio X está hablando de mayoría simple, es decir, él ni siquiera quiere que se pasen leyes o en términos del presupuesto, ¿no? Que al final es lo que siempre le importa mucho a la derecha, es, bueno, ¿quién decide el presupuesto y quién tiene mayoría en el Congreso para decidir el presupuesto? Y por supuesto que es muy importante el temas de, bueno, las mayorías que se tengan en el Congreso. Acá me dicen no ha tenido mayoría calificada, no, pero se tuvo una mayoría mucho más amplia en la elección anterior y ahora se perdió parte de esa mayoría, y los grandes cambios tendrían que haberse hecho al principio. Yo insisto con eso, al principio. No esperar a la elección donde no nos fue tan bien, donde ya no teníamos grandes mayorías en el Congreso, y eso me parece mal estratégicamente, ¿no? Porque con esta oposición, y yo creo que aquí la reflexión es la siguiente, como reflexión en términos generales, con esta oposición que hoy parece de risa, hoy año 2022, donde sabemos, sí, yo sé que no había mayoría calificada, pero teníamos acuerdos, exacto, hay una mayoría calificada con el PT, el PES y el Verde, eso es lo que estoy diciendo, para la gente que me dice en el chat. Había calificada en términos de poder acordar, ya no, ¿ya? Eso estoy diciendo. La reflexión final tiene que ver con hoy, nos parece de risa, y vemos estos videos, y vemos a Claudio X, y vemos a estos políticos, y decimos, no van a llegar a ninguna parte, el 2024 está ganado, va a ganar o Claudia Sheinbaum, o Marcelo Ebrard, o Dan Augusto, o quien sea que vaya a ser el candidateable, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante, bueno, nunca se ha podido hacer cambios en el Congreso. Ya, vamos a ver. El próximo el próximo martes, les voy a traer si es que podríamos haber hecho cambios estructurales o no en el primer Congreso que tuvimos, a diferencia del segundo. Ahí les voy a mostrar la diferencia. Dejémoslo para el próximo martes para poder terminar ahora esta versión de la oposición, porque estamos hablando de la oposición. Entonces, hoy no nos preocupa, nos da lo mismo, ¿cierto? Hoy no hay que preocuparse por el 2024, está ganado. A mí me preocupa el 2030. A mí me preocupa el otro sexenio. Me preocupa que esta oposición, que hoy tiene unos posibles candidatos que no son buenos o que no generan, ¿verdad? Me preocupa cómo se puedan articular en los siguientes años. Me preocupa que haya un financista como Claudio X González que está detrás, que tiene los recursos, que además hace muchas conexiones internacionales con grupos de poder que pudieran en el futuro instalarse. Entonces no hay que despreocuparse ni decir ya lo tenemos todo ganado, y por eso yo apelo a lo que estábamos discutiendo aquí en el chat. Está bien, no había mayoría calificada, pero sí teníamos más gente en el Congreso antes. Y no sabemos qué va a pasar después. Eso es lo que me preocupa. Las próximas elecciones. Yo no sé si en las próximas elecciones vamos a tener mayoría simple. Entonces, los cambios estructurales hay que hacerlos al principio, con fuerza. No ser tan condescendientes. Siento que hemos sido muy, insisto, condescendientes y muy pacíficos y respetando ciertos tiempos, pero en realidad tendríamos que haber hecho todo al principio. Y si volvemos a tener grandes mayorías en el Congreso en la próxima elección, hay que hacer los cambios estructurales de inmediato y no esperar, porque el problema que tenemos ahora es que una presidencia de la oposición podría barrer con todo lo que el presidente López Obrador ha hecho cambios. O sea, no hay nada en este minuto que no se pueda deshacer. No se puede, ese es el tema. Hay que hacer cosas que no se puedan deshacer,
¿no? Porque todo lo que se hace en un gobierno de la oposición, ¡pum!, vamos para atrás. Y eso es lo que no tiene que pasar. Entonces, si se logra tener mayorías en el Congreso, hay que hacer los cambios fuertes, radicales y estructurales que hay que hacer. Muchas gracias, querida Ingrid. Querida Edurne, ¿cuál es tu valoración después de ver este video y de esto que está comentando Ingrid, que ya estamos saltando al ámbito legislativo, que sería también muy, muy interesante analizar en términos de legislativos qué ha ocurrido en este sexenio? Y bueno, pues, pero eso podría ser otro tema, y cuándo se debieron haber hecho las reformas. Y bueno, sabemos que ya ahorita no se va a lograr ninguna reforma constitucional, sí reformas a las leyes que estamos viendo, ¿no? Incluso decíamos de esta ley de esta ley indígena que también ya se ha propuesto, que nos parece fundamental, y que bueno, pues también ahí habrá que darle un seguimiento puntual en términos de la respuesta legislativa. Pero bueno, ya es otro tema, pero volvamos a la parte de la oposición, querida Edurne, que también se teje, por supuesto, ¿no? Incluso estoy pensando en el llamado que hizo y no hizo, así depende de cómo lo interpretemos, el presidente desde la mañanera a votar por el Congreso, cosa que no se había hecho en sexenios anteriores. Se llamaba a votar por el presidente de la República, pero ahora se está llamando a votar también por este otro espacio que es vital para gobernar, ¿no? Por ejemplo, para sacar estas reformas constitucionales. Si no se tiene la mayoría calificada, pues simplemente no se logra, o si se pasa, como declaró la oposición, que iba a haber una parálisis legislativa y que no iba a permitir que ninguna reforma, no solamente constitucional, porque era imposible, pero también de reforma a las leyes secundarias avanzara, pues esto también es fundamental. Este otro poder es fundamental. ¿Qué decir sobre esto, querida Edurne? Sí, pues está interesante el giro que está tomando esta conversación y creo que ya tenemos tema para la siguiente mesa y sí, me parece muy, muy interesante. Y bueno, primero al escuchar a Ingrid, sí, yo también me he preguntado muchas veces por qué los cambios se guardaron para la segunda mitad y no para la primera mitad. En ambas encuentro posibles explicaciones, pero al escucharla pensaba en algo que no había pensado antes, y yo no sé si realmente pensaron que iban a mantener la misma fuerza, el mismo empuje y el mismo poder durante todo el sexenio. Yo creo que lo que ocurrió en 2019 en las elecciones y en particular en la Ciudad de México, sí los tomó por sorpresa. Entonces fue un reacomodo no esperado, no anticiparon para nada. Quizá un exceso de confianza, como han mencionado en otras mesas sobre el gobierno de la 4T, no lo sé, pero creo que ahí hay un tema interesante y pensando en la oposición y las legislaciones, bueno, somos un sistema de partidos, ¿no? Y si pensamos en que justo todo lo que estamos hablando ahorita y quizá evocando, ahora sí voy a citarme yo solita con el artículo que escribí esta semana, porque esta es justo nuestra vida cívica, es nuestra vida civil. Son nuestras instituciones las que están fallando en corrupción, en transparencia, en profesionalización, en muchísimos temas. Y los partidos políticos son el, el volcán, ¿no? De donde sale todo. Y los partidos políticos tenemos que exigirles mucho más, porque esos van a tener un impacto en dos poderes, en el ejecutivo y en el legislativo, para todos estos temas que estamos viendo. Pero también son tomadores de decisiones que van a impactar en el sistema judicial y en organismos autónomos como es el INE o como es el INAI. Entonces, creo que ahí hay temas muy, 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 muy interesantes. Y nada más quería agarrar dos cositas que se me quedaron sueltas de la conversación anterior. Lo que decía Ingrid sobre el color me parece bien interesante, cómo se apropiaron del color del INE y cómo es un color que disfraza a los partidos, los homogeneiza, disfraza las diferencias, disfraza la idea de democracia, o sea, disfraza muchas cosas ese color. Es muy interesante el impacto que tiene en términos del lenguaje, ¿no? Del lenguaje político que puede promover.
Y al mismo tiempo, en una nota de la jornada leía algo que no había pensado tampoco, y es si es legal que lo estén utilizando y si el INE no podría decir algo al respecto, porque es el color oficial de la institución. Y entonces, fíjate cómo está tan normalizado que todos, ya, o sea, como pasó del INE no se toca, ahora a Unidos y a toda esta amalgama que quieren hacer, que ese es otro tema también, sobre la importancia de la coalición, ¿no? Tanto por definición como por ejercicio de poder, estos necesitan estar unidos y mandar un mensaje de unidad y mandar un mensaje, o sea, solamente así van a poder cohesionar articular algún tipo de poder. Y bueno, finalmente, no contesté a tu pregunta sobre las personas que se quedaban, perdón, estoy saltando entre temas, pero son cositas que anoté y se me quedaron perdidas. No contesté a tu pregunta sobre las personas que tienen menos reflector. Y yo creo que ahí hay dos interesantes, y uno de ellos es precisamente Gurría, y el otro quizás Enrique de la Madrid, porque Enrique de la Madrid también, rastreando tantito, se va muy relacionado con MIR, con el PRI, o sea, tiene una trayectoria pública muy pequeña, pero toda asociada al PRI de Peña Nieto. Y, También está Ildefonso, ¿no? Perdón, ahí nada más el paréntesis. También está Ildefonso, el ex sí, secretario de Economía. exactamente, sí, Ildefonso Guajardo, y bueno, de los que no quisiera ni hablar, pero no sé también si tengan algún futuro, yo espero que no, pues son Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles, que yo cuando lo vi ahí en el evento pensaba nada más en el meme con su sillita, y sí estaba allí también sentado esperando, em, cuando salió del gobierno de Michoacán, no sé si se acuerdan de ese meme que circuló, sí era él, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que esas dos figuras, al menos, que serían Gurría y de la Madrid, tienen ahí un caminito, una trayectoria, unas rutas políticas que pueden ir amarrando, ¿no? Y Enrique de la Madrid, bueno, además de que un día sí dijo con Sabina Berman que había que hacer un proyecto de adoptar a un pobre, ¿no? En la presentación en el evento dijo que, bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, el tema del cambio climático, pues que nos conviene, ¿no? Porque México tiene muchos recursos, esos pequeños detalles que se les escapan de una realidad política que no conocen, y ahí voy a conectar y cerrar con lo que decía Ingrid sobre la ideología neoliberal, que tiene toda la razón, si hay una ética detrás, no construida, digamos, o sea, no, ¿cómo decirlo para que no se malentienda? Sí, de la que forman parte, al menos, de todo este proyecto neoliberal, pero es una ideología donde nada más están reproduciendo una serie de valores y de esquemas de cómo se tienen que hacer las cosas, sin ningún tipo de comprensión de la realidad, sin ningún tipo de comprensión de las problemáticas. Una cosa es decir, viva la gente, otra cosa es decir, acabemos con la inseguridad, o el proyecto de Lili Telles, que dijo que ella iba a tomar las riendas, y no me acuerdo qué dijeron ahorita, pero no hay un aterrizaje, no hay una conciencia. Incluso Demetrio Sodi hablaba de tomar las calles, de recuperar las calles. ¿Recuperar qué si nunca las tuvieron? ¿No? Entonces, es una locura de análisis del lenguaje que se tendría que hacer por allí. Y bueno, pues con eso cerraría esta reflexión. Y bueno, Ya, Claudio X es el pues ciudadano que está ahí representando justo esa idea del sector civil. Eso es, creo que lo que diría sobre la pregunta que me hizo. yo me perdí esa entrevista que dices de que, pues, que este hombre diciendo adoptar un pobre, qué barbaridad, qué cosa, qué, Hay que pensar en una iniciativa así. sí, no, no, que todo lo que dice eso, un comentario como es, todo lo que dice. En fin, pues mi querida Edurne, mi querida Ingrid Turquelles, muchísimas gracias a las dos compañeras, les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Lindo día. Muchas Cuídense mucho. gracias. Nos vemos. Tema. Bailoncito. Bye. Ay.